Esta es la primera mentira más grande que Satanás ha enseñado, que muchos hoy en día creen y que hará que muchos se pierdan. Presta mucha atención al video completo. Antes de continuar, no olvides seguirme en esta, que es mi cuenta oficial, para que no te pierdas ninguno de los videos que subiré. Sin más, empecemos. Esa mentira que muchos están enseñando, que muchos predican hoy y que muchos han aceptado, es que la ley de Dios quedó abolida. Y este es un gran error que vamos a analizar y que gracias a Dios vas a poder comprender en este momento. La mayoría de las religiones hoy en día enseñan que la ley de Dios de los 10 mandamientos quedó clavada en la cruz y que por ende no se debe observar ni tampoco guardar. Pero esto es un gran error. Y es que muchos, cuando escuchan la palabra ley, creen que la Biblia se refiere solo a un tipo de ley, a la ley moral, cuando en la Biblia podemos encontrar que además de la ley moral, existían otros dos tipos de leyes, que eran la ley civil y la ley ritual. Solo para que lo entiendas, la ley civil era la que Moisés había dado para que el pueblo de Israel pudiera comportarse como un verdadero pueblo de Dios. Un ejemplo de estas leyes era la que se tenía en cuenta cuando una mujer tenía la menstruación. Esa ley decía que debía salir del campamento durante los 7 días de su menstruación y no regresar hasta después de esto. Por otra parte, un ejemplo de la ley ritual o ceremonial era aquella que se hacía con el objetivo de que se perdonaran los pecados del pueblo. Si te das cuenta, desde que murió Jesús en adelante, no se mató más corderos por el pecado que había en el pueblo, porque ya el cordero, que era el verdadero cordero que se esperaba, el cual es Jesús, había llegado. Así que esta ley ceremonial dejó de regir cuando Jesús vino. La última ley que la Biblia nos enseña es la ley moral. Esta es la que también nosotros conocemos en el libro de Éxodo capítulo 20 como la ley de los 10 mandamientos. El tema es que cuando las personas hoy en día escuchan que la ley de Dios quedó abolida, se refieren a las 3 leyes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 26 y vamos a ver la diferencia entre las leyes que existían. Leamos. Dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este versículo nos está enseñando que además de la ley que se encontraba dentro del arca, que era la ley de los 10 mandamientos escritos en piedra por el mismo dedo de Dios, Moisés mandó a poner una ley que él mismo escribió al lado y fuera del arca. Entonces, como puedes ver, había una distinción entre las dos leyes, la dada por Moisés y la dada por Dios, tanto así que la ley que Moisés escribió en un libro fue puesta fuera del arca del pacto, porque la ley que era la verdadera, la ley de Dios, que es la de los 10 mandamientos, estaba dentro de esta, dando una significancia en que las leyes eran diferentes y que la ley de Dios debía estar dentro del arca del pacto porque era una ley santa. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que la ley que Jesús clavó en la cruz fueron las leyes rituales y las leyes civiles. Veamos qué nos dice el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14 con respecto a esta ley de Dios. Miremos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa ley que Jesús clavó en la cruz era la que nos era contraria a nosotros. La pregunta es, ¿cuál es esa ley que nos era contraria? Pues esa ley que nos era contraria a nosotros se refiere más que todo a las leyes ceremoniales y a las leyes rituales, porque después de que Jesús murió ya no eran necesarias. Por el contrario, hablando de la ley moral, la Biblia nos habla lo siguiente. Salmo capítulo 19 versículo 7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por otro lado, Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 7, refiriéndose a la ley moral de los 10 mandamientos, lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que Pablo nos está diciendo que la ley es completamente santa, porque la ley de Dios demuestra su gobierno, y además de esto, que el mandamiento es justo y bueno, refiriéndose a los 10 mandamientos de Dios. Por otra parte, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos enseña que el pecado es infracción de la ley. ¿Te imaginas?
Si no existiera la ley de Dios, entonces no habría pecado, porque el pecado es infracción de la ley, y sin pecado ya es para que estuviéramos en el cielo. Quiero terminar haciendo una aclaración, y es que muchos consideran que la ley de Dios de los 10 mandamientos ya no se debe observar, incluido el sábado, porque Jesús dio nuevos mandamientos. Pero lo que Jesús hizo no fue darnos una nueva ley, sino resumir los mandamientos de Dios. Si te das cuenta, amarás a Dios sobre todas las cosas se refiere a los primeros 4 mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo se refiere a los siguientes 6. Entonces, en conclusión, Satanás quiere que la gente se olvide de la ley de Dios como él lo hizo en el principio, porque la ley de Dios continúa vigente al 100%. Seguiremos hablando de esto más adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde.